Ahora sí, antes de continuar, queremos hacer partícipes a quienes nos acompañan en la celebración de los 75 años de la ANDI y compartir con ustedes lo que ha significado construir más país durante todo este tiempo. Por eso los invito a ver el siguiente video conmemorativo. Hubo un tiempo en el que era necesario tener más unión, más lazos, una conexión mayor entre todos los colombianos. Un tiempo donde había muchas ideas, pero esperábamos mejores resultados. Vivíamos en una Colombia expectante, necesitada de una sola voz capaz de inspirarnos a sumar esfuerzos y conectar ideales, defendiendo la democracia y nuestra Constitución. Fue entonces cuando varios empresarios e industriales se unieron para materializar una idea, un sueño. Nació la Asociación Nacional de Industriales, ANDI. En ese momento comenzó un viaje colectivo al que se han unido cada vez más colombianos y personas que creen en el país, que día a día impulsan su crecimiento protegiendo e incentivando la creación de la libre empresa y proyectándose en la economía global y de mercado. Este viaje con múltiples destinos ha tenido varias paradas y en ellas participamos, promoviendo y proponiendo soluciones a las necesidades de una sociedad en constante construcción. Fomentamos el progreso a través de la cultura y la educación de los líderes del futuro. Priorizamos siempre la prevención, salud y bienestar de los colombianos. Transformamos el agua en energía y hemos cumplido el sueño de tener viviendas dignas llevando agua, teléfono y luz a todas las casas. Construimos hogares con cimientos fuertes, anclados en la misma tierra de la que brota el combustible que mueve al país, que mueve sus ilusiones. Un combustible que impulsa miles de motores para permitirle a los colombianos conocer nuevos horizontes. Nuestras empresas han vestido al país con las mejores telas. Han alimentado y endulzado sus días que empezamos con más energía gracias a ese grano de café que nos trajo bonanzas y nos convirtió en un símbolo mundial. Nos dimos cuenta que el entretenimiento, la cultura y la calidad de vida de los habitantes eran tan importantes como tener un buen hogar y un plato de comida. Y llegó a Colombia una nueva ventana donde podíamos mirar al mundo y darnos a conocer a él. De esta forma el viaje pasó de ser local a internacional. Nos abrimos al mundo e hicimos escalas en otros países, invitando y atrayendo más viajeros a Colombia. Pero no todo fue fácil. Vivimos momentos duros, de recesión económica, días en que no dormíamos tranquilos y nuestras calles no estaban seguras. Pero entre todos, unidos, logramos salir de las crisis mientras construíamos y reconstruíamos. Nos adaptamos y nos transformamos a medida que el mundo fue cambiando y modificamos nuestro nombre sin perder nuestra esencia. Sabemos que este viaje por tierra, mar y aire necesita economías fuertes, transparentes y sociedades íntegras. Biodiversidad, recursos naturales y ecosistemas saludables. Empresas y personas preparadas para asumir los retos de la cuarta revolución industrial. Talento enfocado en la innovación, el emprendimiento y la transformación digital. Representamos a Colombia frente al mundo. Y nos enfocamos en construir un país unido, más competitivo, equitativo, incluyente y reconciliado. Este viaje de retos y aprendizajes continúa. Esas voces que se han ido sumando durante 75 años hicieron que nos convirtiéramos en una sola fuerza que crea y promueve oportunidades para una mayor competitividad de las empresas, que se refleje en un país más próspero para todos. Sabemos que no habríamos llegado hasta aquí sin las empresas y sus trabajadores que han hecho parte de esta historia, que día a día se reinventan para ofrecer productos y servicios de alta calidad a Colombia y el mundo. Las empresas, ese motor que avanza constantemente creando valor y dejando a su paso progreso, innovación, desarrollo, educación, salud, tecnología, protección del medio ambiente y bienestar para el futuro. Gracias a aquellos que rompieron barreras, siguieron sus sueños, que se arriesgaron mientras otros temían, que
que sacrificaron todo cuando parecía no haber salida, que se comprometieron cuando muchos desconfiaron, que no llegaron hasta aquí por suerte, sino por mucho trabajo y disciplina. Lo hicimos juntos, siempre con optimismo, que es lo que mueve al mundo hacia adelante, aprendiendo del pasado, asumiendo el presente y proyectándonos hacia el futuro. Llevaremos a Colombia mucho más adelante, porque en estos 75 años comprobamos que juntos somos más. Somos más fuertes, más competitivos, más país. A continuación, damos inicio a la agenda académica del Congreso de Cambio Climático y Transición Energética. ¿Cuál es el rol del sector privado en la era del Acuerdo de París? Para hablar sobre este asunto nos acompaña en el escenario el doctor Gonzalo Muñoz, champion de la COP25. Bienvenido, doctor Muñoz. Muchas gracias. Muy buenos días. Realmente un honor estar aquí en Barranquilla y estar aquí participando de un evento que tiene una tremenda significancia. Yo creo que los ponentes anteriores ya hablaron con suficiente claridad respecto del momento que estamos viviendo y por lo tanto lo que yo quiero hacer ahora en esta sala es fundamentalmente mostrar cuál es el momento que estamos viviendo para particularmente el sector empresarial. ¿Por qué las empresas del mundo tenemos que movilizarnos hacia la acción climática? Y digo acción climática como acto que corrige una crisis climática. Dos términos que son tremendamente relevantes. Hasta hace muy poco hablábamos de cambio climático. El cambio podría ser eventualmente positivo o negativo. La crisis nos toca y nos moviliza, nos invita a hacer algo al respecto. Este es un cambio que incluso se hizo patente este año cuando The Guardian declaró públicamente la relevancia de que en el mundo empecemos a hablar de crisis climática. Y por lo tanto lo que nos compete a nosotros primero es entender que estamos viviendo en un periodo que nos debe movilizar a la acción. Ahora, ese periodo, y estuvo muy bien expresado por quienes hablaron antes en este panel, tiene una dimensión que evidentemente es positiva. Todos estos gráficos que ustedes ven son gráficos del Centro de Estocolmo para la Resiliencia, gráficos que están en la escala de 1750 al año 2010, cuya línea blanca es 1950. Y nos muestran dimensiones de éxito. Estamos viviendo en una era de tremendos logros para la humanidad. Estamos viviendo en una era donde cada vez más tenemos las herramientas para lograr todos los desafíos que nos propongamos. No solo llegar a la Luna o llegar a Marte. Hoy en día en la humanidad nunca vivió una era de tan pocas guerras, de tan poca hambruna, de tan poca enfermedad. Y como ven, eso se ve manifestado en cómo se han desarrollado, particularmente en los últimos 60, 70 años, ámbitos como el transporte, la producción de papel, las telecomunicaciones, el turismo, el uso de agua. Miren el gráfico de la población. Ahora, esos gráficos, que son todos, como decía antes, gráficos positivos que muestran éxito, tienen también una dimensión oscura. Y es que en el mismo lapso de tiempo, los seres humanos hemos generado un impacto grave en el único ecosistema que tenemos para habitar. Si hay alguien aquí que tiene alguna duda de si en realidad el futuro de la humanidad está en algún exoplaneta, saquen las cuentas de a qué distancia está el más cercano y se van a inmediatamente dar cuenta de que no es esa una solución, como lo es tampoco razonable el pensar ir a habitar un planeta como Marte, donde no hay agua, donde no hay oxígeno, en circunstancias que tenemos este planeta azul maravilloso con todos los recursos. Lo que ocurre es que hemos anclado nuestro desarrollo en un modelo lineal, donde hemos extraído recursos, hemos generado, diseñado productos y servicios y finalmente hemos descartado residuos y hemos impactado al entorno natural como si el entorno fuese infinito y nos guste o no nos guste, hay ciertas barreras planetarias. A nadie se le ocurriría haber invitado a 3 millones de personas a esta sala. Es evidente, sabemos que esta sala tiene un máximo. Bueno, en el caso del mundo, ese máximo tiene que ver con cuántos somos, pero fundamentalmente tiene que ver con cómo habitamos. Y por lo tanto, lo que estamos enfrentando en este momento es a la obligación de aprender a habitar este planeta con un modelo de desarrollo que logre
que todas las personas del mundo vivan en el nivel de bienestar que deben vivir, en términos de que debemos acceder todos al máximo potencial nivel de vida, sin embargo, como decía antes, dentro de las barreras planetarias. Y si hay alguien que tiene alguna duda respecto de cuán interrelacionado está el tema de la crisis climática con efectivamente el hecho de que somos muchos y que estamos habitando de una forma incorrecta, voy a volver atrás y les voy a pedir que miren el gráfico que está aquí a la izquierda. Esa es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 200 años. Miren el gráfico de arriba a la izquierda, que es el que marca la población. Y voy a hacer esto cuantas veces sea necesario hasta que toda la sala esté totalmente convencido de que esos dos temas están directamente correlacionados. Y no solo están correlacionados desde el punto de vista de, como les decía antes, tenemos un modelo de desarrollo que está generando un impacto relevante en el medio ambiente. Hoy en día estamos hablando de una crisis climática que tiene una dimensión brutal, muy bien manifestada y explicada por el gobernador, en términos de la crisis social. Hay una implicancia enorme en lo que tiene que ver con cuán injusta es la crisis ambiental, o la crisis climática, perdón. La crisis climática golpea con mucha mayor fuerza justamente a quienes menos responsabilidad tuvieron de generarlo. Y no solo me refiero a una niña como la de la fotografía, una familia como esta que se ve afectada por una inundación, me refiero también en muchos lugares del mundo a agricultores a los cuales se le está acabando la agricultura de subsistencia producto de la escasez del recurso hídrico, lugares donde los fenómenos climáticos arrasan con los cultivos, lugares donde la ganadería se hace insostenible, lugares donde simplemente el planeta se empieza a tornar un lugar inhabitable. Y me refiero también a la injusticia que ocurre, también muy bien descrita por los panelistas anteriores, respecto de los países que ya lograron el desarrollo y aquellos países que dicen nosotros queremos lograr ese desarrollo, pero la ruta que conocemos es una ruta que de una u otra manera usa este modelo, el modelo que en algunos casos destruye el entorno donde estamos. Entonces tenemos una urgencia que está basada también en un imperativo moral. Hoy en día debemos actuar de manera urgente porque la crisis climática nos está mostrando de nuevo cuán injusta es con sectores amplios de la población que no tienen grandes capacidades hoy en día para adaptarse. Y esa crisis climática, por lo tanto, nos debe movilizar hacia la mitigación, que fueron aspectos ampliamente tocados recién, y también la adaptación, como bien hablaba y mostraba el gobernador. Tenemos que adaptarnos. Entonces, como acto de adaptación, yo me doy cuenta que soy el único lugar con corbata, me voy a adaptar a la realidad de Barranquilla y me voy a sacar la corbata porque me siento un ser extraño. Me acabo de adaptar. Tenemos que, por supuesto, avanzar en la lógica de la adaptación y tenemos que además ser responsables de que nosotros en esta crisis climática una de las cosas que hemos generado es arrastrar a millones de especies en el mundo que están hoy en día también perdiendo su ecosistema, producto de los errores que hemos cometido nosotros como seres humanos, como única especie exitosa. Yo soy empresario. De hecho, en la historia han existido 5 High Level Champions y el gobierno de Chile, una de las innovaciones que hizo fue nombrar por primera vez un High Level Champion que viene del mundo privado. Yo me he movido 20 años en el sector empresarial, he fundado empresas, he dirigido multinacionales y en los últimos años esto me ha llamado profundamente la atención y me ha motivado mucho a fortalecer el mensaje. La principal razón por la cual las empresas en el mundo están participando de esta conversación no es ni siquiera la pérdida de biodiversidad, no es ni siquiera los efectos que están sintiendo respecto de la crisis climática o los riesgos que están viviendo. Es porque hoy las empresas estamos fracasando en atraer talento, en conectarnos con nuestros equipos si no tenemos esta dimensión incorporada en nuestro relato, incorporada en la forma como trabajamos. Entonces aquí aparece una dimensión que es tremendamente interesante para que quienes estamos en la sala, quienes nos movemos en el mundo empresarial, se nos empiece a abrir de nuevo un aspecto que inicialmente es más bien medioambiental, que como les dije antes, tiene una dimensión ética fundamental, donde tenemos que adaptarnos además a lo que ya está ocurriendo, pero ojo que hoy en día el primer elemento que pone en riesgo nuestra capacidad de seguir haciendo negocio es si nosotros no tenemos esto puesto en el centro de nuestra conversación, nuestros equipos empiezan a ser cada vez más frágiles. ¿Y qué mejor dimensión de eso, qué mejor contundencia que lo que nos puede decir esta niña? I would like the young people in the world
to know that we are facing an existential crisis. Crisis they have not created, but they are the ones who are going to be most affected by it, and that is unfair. So we need to hold the older generations accountable for what they have done and keep doing to us, and then we need to get angry and transform that anger into action. My name is Greta Thunberg. I'm 16 years old and I'm a climate activist. ¿Quiénes en esta sala sabían de Greta antes del video? Yo esperaría que a esta altura todos quienes vienen a un seminario de este tipo, donde el título es la crisis climática o cómo tenemos que pasar a una transición energética, se conecten con esto, se conecten con el hecho de que hoy en día son millones de jóvenes en el mundo que se han movilizado, en muchos casos los actuales, producto de lo que hizo esta niña. Y no es que ella sea la primera niña en el mundo, o primer niña o niño, digamos, que toma acción y pasa a ser un vocero de las expectativas de la juventud, de que los adultos les generemos el ambiente y el futuro que les garantice la subsistencia o el bienestar. Sin embargo, ella tiene ciertas características que son tremendamente valiosas. Esta niña, hace un año atrás, en agosto del año 2018, después de haber pasado por una depresión, producto de haberse dado cuenta que el mundo estaba viviendo una crisis relevante y parecía, según lo que ella entendió, que no había adultos que estuviesen haciéndose cargo, o más bien que la actitud de los adultos era más bien pasiva respecto de la gravedad del problema, ella tomó la decisión de escribir ese cartel que en sueco dice huelga escolar por el clima, y se sentó al frente del Parlamento sueco y dijo: yo no me muevo de aquí, voy a hacer huelga todos los viernes y voy a dejar de ir al colegio, porque en realidad los adultos no están haciendo lo suficiente para que yo tenga garantizado el futuro. Y si yo no tengo garantizado el futuro, ¿de qué sirve que vaya al colegio? Pero más allá que eso, ella ha estado mandando ciertos mensajes tremendamente fuertes y valiosos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque ella tiene una extraordinaria virtud. Greta Thunberg es Asperger. Y por lo tanto dice las cosas como las piensa, dice las cosas como las siente, dice las cosas como ella entiende que deben ser dichas, y se da cuenta cuánto muchas veces los adultos, al filtrar, al cuidar las palabras correctas, dejamos de decir muchas veces lo que tenemos que decir o lo que pensamos. En este caso, una de las frases que a mí me parece más dura que ella nos dice, yo no les creo a los adultos porque dicen que quieren a sus hijos, pero después en sus actos no los veo que estén realmente comprometidos con el futuro de sus hijos. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Por qué yo le puedo decir a un niño que lo quiero y por otro lado, en muchos casos, estar atentando contra la seguridad de futuro que pueda tener ese niño? Ese fue el discurso inicial y ha sido tremendamente criticada muchas veces, ¿no es cierto? Los adultos tendemos muchas veces a menospreciar lo que pueden estar diciendo los niños, porque ¿qué experiencia tienen los niños? No saben en realidad cómo funcionan las cosas. Nuestra cabeza rápidamente empieza a funcionar en términos de despreciar un relato tan simple, pero al mismo tiempo tan contundente como el de ella. Voy a volver atrás un poco para reforzar parte de la historia de cómo llegamos aquí ya desde el punto de vista de las negociaciones climáticas. El mundo, como bien lo explicaba el gobernador, hace mucho tiempo que la humanidad ya tiene certeza de que nuestras actividades, las actividades que desarrollamos los seres humanos, son las que están generando los grandes daños que, entre otras cosas, se ven expresados por anomalías climáticas como la que estaba descrita acá por el aumento de flujo del río Magdalena. El año 92, en la cumbre de Río, por lo tanto, el mundo toma esta decisión de generar la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, y todas las partes, todos los países del mundo se ponen de acuerdo y deciden comenzar las conferencias de las partes. En la conferencia número 3, que es en la que habló el gobernador, él estuvo representando a Colombia, se lanza el protocolo de Kioto, poniendo foco no solo en los gases de efecto invernadero, sino que al mismo tiempo ayudando a definir las estructuras de los países, y se genera esta lógica que describía muy bien la ministra de los países anexo 1 y los países no anexo 1, de una u otra forma los que debieran pagar la cuenta y los que más bien debieran ser receptores de ayuda. El protocolo de Kioto costó mucho echarlo a andar, pero fue una muy buena prueba, un muy buen sistema que nos ayudó a que en la COP21 en París, el año 2015, finalmente la humanidad llegara a un acuerdo. Y esto, y lo reconozco yo también viniendo del sector empresarial, a ratos me parecía como qué manera de demorarse las partes en llegar a un acuerdo, 21 años negociando. En los 5 o 6 meses que llevo en este cargo, y habiendo participado de muchas reuniones en el proceso, lo encuentro casi un milagro.
El poner a 197 partes de acuerdo en un texto exacto, donde un verbo o una coma hacen una diferencia tremenda, es un trabajo titánico. Y si nosotros nos conectamos con el tipo de liderazgo global, político que teníamos en ese entonces, miremos eso como una joya que debemos cuidar. La humanidad debe cuidar el Acuerdo de París, debe celebrar el Acuerdo de París y todos debemos estar comprometidos a que el Acuerdo de París se implemente de la forma correcta en el menor tiempo posible. Ese es el contexto en el cual se lanza la COP25, que inicialmente iba a ser en Brasil. Y Brasil, que era una candidatura propuesta, no estaba confirmado, a último minuto decide desistir de su candidatura al tener un cambio de gobierno, y Chile, siendo un país pequeño, un país que en emisiones absolutas es bastante irrelevante en el marco general, decide justamente vamos a darle la relevancia a lo pequeño. Y aquí me cuadro con el mensaje de Greta. Cuando una niña de en ese entonces 15 años toma una decisión tan audaz y tan avesada como sentarse y comunicarle al mundo su acto de huelga y empieza a movilizar a otros, nos permite entender que ya no podemos comprarnos la idea de que lo pequeño no cuenta, no podemos comprarnos la idea de que los individuos somos insignificantes y mucho menos podemos comprarnos la idea de que las organizaciones como las que están representadas aquí o los países como Colombia y Chile no tienen relevancia en una conversación que nos debe tomar a todos. Somos tremendamente relevantes y no solo somos relevantes desde el punto de vista de lo absoluto, somos relevantes también desde el punto de vista del ejemplo. Todo lo que acabamos de escuchar de la ministra de Minería es un ejemplo que el mundo debe escuchar y debe entender como una tremenda oportunidad. Chile lo entendió así y tomó este fierro caliente, tocaba que la COP fuese en América Latina, por lo tanto algún país de América Latina tenía que ponerse al servicio. Chile dijo, ok, lo haremos nosotros, nos tomó mucho más tiempo el poder organizarnos, entonces una COP que normalmente se organiza en 1 año y medio, 2 años, nosotros hemos tenido 8 meses para organizarnos, en mi caso, a mí recién en abril me pidieron que me sumara al equipo y tomar el rol, y nos dimos cuenta que la COP25 de Santiago es una COP de implementación. El Acuerdo de París se firmó el 2015 y se empieza a implementar el próximo año. El año 2020 es el año en que todos los países del mundo y todas las organizaciones, todos los gobiernos locales, todas las personas de esos países deben comprometerse en la implementación de París. El próximo año, 5 años después de la firma, empezamos a remangarnos las mangas y a ponernos a trabajar. Pero resulta que además, el año pasado, el panel intergubernamental de expertos de las Naciones Unidas, quienes ayudan a definir y a darnos la evidencia de todo lo que ya estamos viendo golpeándonos en la cara, todo eso está basado en datos científicos, donde están la gran mayoría de los científicos del mundo, digo la gran mayoría, 97% de los científicos del mundo alineados en cuáles son los datos reales, fidedignos que nos están mostrando las causas y las consecuencias de lo que estamos viviendo. Fueron llamados fundamentalmente por los países islas. Los países islas que están más afectados por particularmente la subida del mar, le pidieron al panel intergubernamental de las Naciones Unidas de Cambio Climático que analizara 2 distintos escenarios. Porque el Acuerdo de París pone una franja, dice, tenemos que lograr que a fin de siglo la temperatura no haya subido más de 2 grados respecto de cómo era la temperatura promedio del mundo antes de que empezáramos a quemar combustibles fósiles, antes de la era industrial. Y dice, ojalá 1,5. Y entonces los países islas dijeron, espere, es que a nosotros nos parece que entre 1,5 y 2 grados son 2 mundos totalmente distintos. Y entonces el panel de expertos de las Naciones Unidas lanza en octubre del año pasado, hace exactamente 1 año, lo que se llama el informe 1,5, el IPCC 1,5. Y es un gran informe con miles de científicos y miles de papers revisados y revisados con paneles cruzados y con verificación cruzada de científicos. ¿Cuál es la situación potencial de un mundo que se sobrecaliente 2 grados respecto de una que se sobrecaliente 1,5 grados? Y créanme, son 2 mundos totalmente distintos. Nadie quiere habitar en el de 2 grados. Ya el de 1,5 es tremendamente desafiante para el momento que estamos viviendo. De hecho, ya el mundo se ha sobrecalentado 1 grado respecto de cómo estaba la temperatura promedio del planeta cuando empezamos a quemar combustibles fósiles a mediados del siglo XVIII. Hoy, por lo tanto, la COP25 de Santiago no es solo una COP
de implementación, que es lo que tocaba de acuerdo al calendario, sino que es una COP de ambición climática. No tenemos más tiempo. Y tengo el informe de los científicos, y tengo a los jóvenes mostrándomelo en la calle, y tengo las evidencias con todos los fenómenos climáticos que están pasando en todo el mundo. ¿Qué más necesitamos esperar para movernos de forma acelerada? Por lo tanto, la COP25 es una COP de implementación, de acción climática y particularmente de incrementar la ambición. Y cuando se habla de acción climática, también ocurre que en el Acuerdo de París se genera una agenda de acción climática. Y ese es el rol de los High Level Champions. A nosotros nos toca liderar esa agenda de acción climática en los actores no estatales, porque la acción climática no ocurre en la sala de negociaciones, no ocurre con las personas que están firmando el documento, ocurre aquí, ocurre entre todos ustedes, en las organizaciones, en los municipios, en la ciudadanía. Ahí es donde ocurre la acción climática. No basta con que los países se comprometan, eso es fundamental, pero después quienes tenemos que hacer el trabajo somos nosotros. Y por lo tanto, lo que hace la COP25 es poner hoy en día a disposición una conversación con actores no estatales para que todos nosotros llevemos nuestros compromisos de acción para la implementación de los acuerdos. Por lo tanto, los grandes números de la acción climática son, por un lado, el 2020, año no solo de implementación de París, sino que también el año en que todos los países tienen que aumentar sus contribuciones nacionalmente determinadas, tienen que aumentar sus aportes, sus apuestas a cómo van a contribuir a resolver el tema climático. El 2030 está definido, de acuerdo a la ciencia, un año donde tenemos que reducir un 45% nuestras emisiones absolutas. Ese es el nivel del desafío. Tenemos 10 años para no solo dejar de emitir, sino que reducir considerablemente nuestras emisiones. Estamos frente al desafío más relevante que hemos vivido nunca como humanidad. Quien crea que esto es un capricho, o quien crea que esto es algo que quizás puede ocurrir o no, o que quizás da lo mismo si me involucro o no, está en un error garrafal. Estamos frente a un momento en la historia donde todos estamos invitados a hacer el cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. Lo que tenemos que lograr es que el 2050 el mundo sea carbono neutral. Ese es nuestro objetivo. Eso tiene que estar en nuestras mentes día y noche. Eso tiene que estar en nuestros planes de negocio. Eso debiera estar en nuestras nóminas salariales. Cómo cada uno de nosotros, cada una de nuestras organizaciones ayuda a que el mundo en 30 años más sea carbono neutral. ¿Cómo se logra la carbono neutralidad? Emitiendo lo mismo o menos que la naturaleza es capaz de secuestrar en el suelo. Ese es nuestro macro objetivo. Cualquier otra cosa que ustedes tengan en mente, si no logramos eso, chao, olvídense. Olvídense. Y eso es lo que nos están diciendo los niños. ¿Saben lo que están diciendo? No queremos tener hijos. ¿Para qué voy a traer hijos al mundo si ustedes no son capaces de garantizarnos que ese mundo va a ser carbono neutral en 2050? Y eso dejó de ser un tema que los gobiernos vayan a resolver, lo tenemos que resolver los empresarios, lo tienen que resolver los municipios, lo tenemos que resolver los ciudadanos. Si nosotros logramos eso al 2050, vamos a permitirnos que la temperatura al final del siglo llegue a no superar los 1,5 grados. Es así de simple. Eso es lo que nos dicta la ciencia. Y ese es el gran mensaje del momento. ¿Le crees o no le crees a la ciencia? Punto. Si no le crees a la ciencia, bueno, probablemente por acá debe haber otro tipo de conferencia hablando de cualquier otra cosa. Si usted está ocupado, preocupado de la crisis climática y de cómo vamos a hacer para que la humanidad se mantenga en este planeta con los billones de habitantes que vamos a terminar siendo, tenemos que creerle a la ciencia. El informe se llama IPCC 1,5 grados. Punto. Para lograr eso, evidentemente necesitamos liderazgo y necesitamos acción. La acción la hacemos nosotros. El liderazgo primero lo ponen los gobiernos. En el caso de Chile hemos tenido un orgullo, y lo percibo también en Colombia, de que ha habido cierta continuidad en esta materia en los distintos gobiernos. Y por lo tanto, el gobierno de Chile, cuando tomó este fierro caliente, que tiene que ver con organizar la COP, dijo, esto no se trata de armar un evento, se trata de poner al país a disposición de la causa que nos debe mover a todos los seres humanos. Y por lo tanto fue y se juntó con los grandes, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, España,
y este país pequeñito del sur del mundo y firmaron conjuntamente un compromiso de poner una ley que obligue a que el país sea carbono neutral al 2050. Punto. Eso es. Ahora después tenemos que alinear la organización. Ahora tenemos que alinear a los sectores. Ahora tenemos que colocar los incentivos para que todas las industrias se muevan. Ahora tenemos que cambiar la cultura de nuestros países para que todos los ciudadanos aportemos en la dimensión que nos corresponde. ¿Qué es lo que ha hecho Chile en esa materia? Rápidamente mover su matriz energética a matriz renovable. Y así como ustedes tienen una matriz importante en generación hidráulica, Chile tenía una matriz importantísima en carbón. Y puso un acuerdo entre el sector privado y el gobierno, entre los cuales celebro que está en él acá, porque fue uno de los grandes líderes, que dijeron vamos a comprometernos voluntariamente a cerrar todas las empresas termoeléctricas de carbón de aquí al 2040 y contribuir a que el país migre de una matriz sucia a una matriz limpia. Y en este momento se está desarrollando un modelo de crecimiento de matriz basada en energía solar, en solar concentrada, en eólica, y hoy en día estamos movilizando también esfuerzos sobre mareomotriz, sobre geotérmica, sobre biomasa, que nos debieran permitir fácilmente lograr que nuestra matriz sea una matriz limpia antes del 2040. Otro elemento que es fundamental es, como les decía antes, la neutralidad se logra por dos vías. Se logra por la vía de dejar de emitir, pero por otro lado se logra por la vía de secuestrar carbono. Y aquí es donde vienen las soluciones basadas en la naturaleza. Y el elefante en la sala, que sentí en las primeras presentaciones, tuvo que ver con esto. Porque es cierto que hay una serie de desafíos que tiene Colombia en materia de dejar de emitir, pero vimos que en realidad el gran emisor es la agricultura. Pero vimos además que la agricultura ha ido bajando, por lo menos en el último periodo que mostró Bruce, ha ido bajando en términos de crecimiento, y por otro lado tenemos una zona, un área de servicios y un área de manufactura que ha crecido. La oportunidad que yo veo de que el sector agrícola, agroforestal y silvopecuario de Colombia se ponga al servicio de secuestrar carbono y por lo tanto prestar servicios ecosistémicos para el mundo y para las empresas colombianas es extraordinario. Necesitamos una agricultura que no solo sea neutra, sino que regenere. Necesitamos capacidades de ecosistemas donde ustedes tienen todas las virtudes. Y esa es una oportunidad de negocios extraordinaria. ¿Cómo hacemos para convertir el ejemplo de la caficultura colombiana, el ejemplo de la fruta colombiana, el ejemplo del chocolate colombiano en productos con valor agregado, incluyendo el valor del secuestro de carbono? Porque el mundo necesita eso. Y hay ahí una oportunidad extraordinaria, de nuevo, de aportar a la carbono neutralidad. Por otro lado, Chile, una de las cosas que ha hecho, y les puedo hablar de la electromovilidad y de muchas otras, es comprometerse también con un sector financiero que está alineado con la carbono neutralidad. Pues yo entiendo la tensión de los impuestos al carbono, entiendo la tensión cuando se trata de gravar un elemento, pero necesitamos hoy en día poner los incentivos para desinvestir de aquellas industrias que están generando daño y empezar a colocar los incentivos para movilizar el dinero hacia las industrias que están haciendo el bien. Chile este año se atrevió a emitir 2 bonos soberanos verdes y para nuestra sorpresa los consiguió a las tasas de interés más bajas que ha obtenido Chile en su historia. Hoy en día hay una cantidad impresionante de dinero en el mundo que está necesitando entrar en los flujos de aquellas industrias, de aquellos procesos que regeneran y que son capaces de contribuir a una economía neutra en carbono. Y por otro lado, la cantidad de fondos de inversión en el mundo que están saliendo radicalmente de las industrias del carbono y de los combustibles fósiles es también algo que nos debe llamar la atención. Vamos a vivir un proceso en los próximos años donde la industria financiera va a ser un catalizador del cambio hacia una economía neutra en carbono. Entonces, resumiendo desde ese punto de vista y usando al creador también del Centro de Estocolmo para la Resiliencia, él dice que el tema de la crisis climática se resuelve fundamentalmente con, él dice, 3 Fs, que las voy a traducir al castellano. La primera son los combustibles, la energía.
cómo entendemos el uso de la energía. La necesitamos, como bien dijo la ministra, la necesitamos para desarrollarnos, la necesitamos para ser más justos en la forma como se distribuye el bienestar. Sin embargo, esa energía no puede ser causante de daños ambientales. La segunda C es la comida. Y en inglés sería fuel, food. Y la comida no solo dejar de deforestar. Tenemos que empezar a regenerar, tenemos que conectarnos con la forma de producir nuestros alimentos y todos los productos que vienen de la naturaleza con la capacidad de regenerar los distintos sectores. En Chile hemos, como mostraba antes, preservado un porcentaje importante de nuestra superficie terrestre y marítima justamente por lo mismo. Pero la idea es que también seamos capaces de producir alimentos de altísima calidad enfocados en esa misma lógica. Y él después dice, la última C son comentarios a pie de página. Yo digo que hay una tercera F, que son las finanzas. Fuel, Food and Finance. Esas son las tres grandes bases que nos van a permitir avanzar hacia resolver la crisis climática. Después viene la invitación a los demás actores. Los gobiernos hicieron la tarea. Y en ese sentido, Colombia y Chile son dos de los 66 países que firmaron el lunes pasado, no esta semana, sino que el anterior, el 23 de septiembre, el compromiso por la carbono neutralidad al 2050. Como ciudadanos de esos dos países tenemos que celebrarlo. Como ciudadanos de esos dos países tenemos que sentirnos orgullosos de que cuando menos en este ámbito nuestros gobiernos están haciendo la tarea. Y por lo tanto ahora nos toca a nosotros. ¿Quiénes somos los demás actores? Empresas, regiones, que en el caso como Estados Unidos o Brasil son sumamente importantes. Ciudades, inversionistas. La semana pasada, el martes, se lanzó el resultado de la coalición de ambición climática que convocó el secretario general, en la cual Chile, también por el hecho de estar organizando la COP, decidió tomar el liderazgo. La verdad es que había muchos países que fueron invitados, Chile fue el único que tuvo la decisión de, ok, nosotros lideramos la coalición por ambición en mitigación, y el resultado de esa coalición es esta lista. Y esto puede parecer bastante simple, pero no lo es. Por primera vez en la historia tenemos una sola métrica. Carbono neutralidad al 2050. No hay otra. No hay otra. Una. Carbono neutralidad al 2050. Y por primera vez en la historia tenemos una única lista. 66 países. Tenemos 10 regiones, 102 ciudades, 93 multinacionales y tenemos, por supuesto, 12 grandes inversionistas. Entre esas 93 empresas, en él como una de las empresas firmantes. Lo que toca ahora es incrementar la lista. Punto. Nunca la tarea fue tan simple. El que no quiera entenderlo es porque no lo quiere entender. La tarea es una y la forma es una. Súmese a la lista de la carbono neutralidad al 2050. Y para eso, déjenme hacerles una pequeña invitación. Just a degree and a half doesn't seem like much. An ordinary pen doesn't either. But by using them, we can prevent the impending climate tragedy. Will you take this pen? Join the movement and offer yours to CEOs and directors of major corporations who can sign a pact with our planet. Sign a pledge to the world. Hashtag take this pen. Tengo aquí 4 lápices. Mi rol como High Level Champion es invitar a todas las empresas del mundo a sumarse al objetivo de la acción climática. Hoy estoy aquí en Colombia dispuesto a invitar a 4 empresas colombianas que se sumen a la carbono neutralidad 2050 para que algunas de ellas puedan ser invitadas a diciembre a la COP25 para mostrarle al mundo desde Santiago qué es lo que las empresas hemos entendido respecto a este problema y cómo estamos dispuestos a tomar los pasos que nos indica la ciencia, que nos indica el imperativo moral, que nos indica hoy en día nuestro grupo de interés. ¿Hay alguien que querría tomar el lápiz? Allá tengo 2, por favor. Venga, por favor. Tengo 4. Muchas gracias.
Venga. La academia. Fantástico. Muchas gracias. Extraordinario. Muchas gracias, Ricardo. Enel, ¿toma usted el último? Yo sé que ustedes ya firmaron, pero me parece que no podemos pasar por este momento sin felicitarlos también. Yo sé que ustedes ya firmaron, pero usted se lo va a entregar a otro. Muchas gracias, Mariano. Así de simple. Yo sé lo que complica. Yo soy empresario. Tengo 3 empresas, todas firmaron. El acto que tenemos que hacer es este. Y me imagino que muchos de acá también son personas que no tienen hoy en día la posibilidad de tomar la decisión hoy de firmar. Yo sé lo que implica el deber fiduciario de firmar. Pero todos ustedes tienen el deber de llevar esta conversación a sus oficinas, tienen el deber de llevar esta conversación a sus casas. No podemos quedarnos en la pasividad, la evidencia es demasiada. Y déjenme aquí cambiar mi sombrero durante unos minutos. Una de las empresas que me tocó fundar se llama Triciclos, es una empresa que hoy en día está en Colombia. Está Rodolfo, el CEO de Colombia y socio de Triciclos Global, en que nos dedicamos a la economía circular. La semana pasada, la Fundación Ellen MacArthur lanzó este informe que fue tremendamente gráfico. Dice, para nosotros superar la crisis climática, tenemos que, por supuesto, avanzar en la transición energética. Y eso nos va a permitir el 55% de la solución del problema. Incluye la transición energética, aspectos que tienen que ver evidentemente con aumento de la capacidad de captura. Pero después tenemos un 45% de las oportunidades que están puestas hoy en día en implementar economía circular en todos nuestros productos, procesos y servicios. Por lo tanto, hoy la economía circular pasa a ser una herramienta extraordinaria para que todos ustedes se conecten de forma muy concreta, incluyendo en las posibilidades de ser más eficientes y más costo efectivos en los mecanismos que les van a permitir avanzar hacia la carbono neutralidad. Nosotros en Triciclos acabamos de hacer una alianza con Green Yellow. Va a estar Rodolfo, entiendo que hoy más tarde, presentando cómo funciona Green Yellow, pero lo que estamos haciendo es aliándonos con una empresa que trabaja en aspectos directamente asociados a eficiencia energética y implementación de sistemas de energía renovable, y nosotros con toda nuestra capacidad de traer las herramientas de economía circular fundamentalmente al sistema de empaques y procesos. Este paquete de conceptos, como les decía antes, nos debe llevar a una sola métrica, que es la de la carbono neutralidad al 2050, y eso nos va a permitir conectarnos, como les decía al principio, con las personas. Nos va a permitir conectarnos con nuestro deber de responder a las necesidades de las personas que hoy en día están sufriendo las consecuencias de la crisis climática. Nos va a permitir conectarnos con las aspiraciones de nuestros propios equipos. Nos va a permitir incluso conectarnos, como les decía, con esos inversionistas que también muchas veces son personas más jóvenes que están empezando a exigirnos que nosotros actuemos de una forma distinta. Ese tipo de comportamiento es de alguna u otra forma lo que estamos viendo en las calles. Lo que nosotros vemos expresado muy bien en la figura de Greta Thunberg y de muchos otros niños y jóvenes que se están movilizando en las calles es contundente. Y fíjense cuán contundente es, porque hasta ahora, particularmente para quienes pudieran no conocerla, puede parecer como casi anecdótico. Esa niñita ha movilizado a 7 millones de jóvenes, 6.100 manifestaciones, un mismo día. 2.233 ciudades. Repito, un día, 2.233 ciudades. Alguien que me diga, una persona que no sea un deportista, que haya movilizado 2.233 ciudades por una causa un mismo día. Yo no conozco a nadie. Desde luego en el mundo ambientalista no había existido nada como esta. Hemos tenido manifestaciones en 185 países, todos los continentes. Quien en su cabeza, en alguna parte, alguna neurona, esté tendiendo a despreciar esto, no está entendiendo nada. O tiene buenas razones para hacerse el tonto. No hay lógica que resista el que eso no es algo que no solo sea contundente, sino que es algo que solo se va a incrementar. Y entonces, la invitación que les estoy haciendo, la invitación a que adopten nuevos modelos de operar,
que incorporen esto no solo en sus culturas, sino que en sus compromisos contundentes. Tiene que ver de nuevo con una crisis que nos está golpeando de manera dura, una crisis que al mismo tiempo es tremendamente injusta, una necesidad de evitar riesgos que muchas veces se expresan en riesgos financieros, y como les decía antes, también conectarse con la oportunidad que representa operar en un mundo que está cambiando y que nos está ofreciendo la posibilidad de que nuestros productos y nuestros servicios se conviertan en los mejores productos y servicios para el mundo. Lo que nos dice los jóvenes, al final, es tan simple como unámonos detrás de la ciencia. Si alguno de ustedes, como espero sean todos, le cree en la ciencia, conéctense entonces con la idea de tomar la próxima vez que alguien les ofrezca un lápiz para firmar o ayudar a que los líderes de sus compañías firmen ese acuerdo que nos va a llevar como humanidad a la carbono neutralidad al 2050. Colombia lo necesita, el mundo lo necesita, sus grupos de interés lo necesitan, los niños lo están exigiendo. Muchas gracias.